Hay momentos en la vida en que una sola palabra llega y lo cambia todo. No una conversación larga. No un plan elaborado. Solo un mensaje. Una frase que aparece en el momento exacto y te hace ver lo que no podías ver antes. Si eres Géminis, sabes de qué se habla. Has vivido eso. Quizás más de una vez. Y si no lo has vivido todavía, es porque el mensaje está en camino. Lo que pasa con estos instantes es que la mayoría de las personas los dejan pasar. Los leen, asienten, y siguen igual. Pero hay quienes los reciben de verdad. Los dejan entrar. Y desde ese punto, todo comienza a moverse de una manera diferente. Este video es para los que quieren estar en ese segundo grupo. Para los que sienten que algo está a punto de cambiar, pero necesitan entender cómo abrirse a eso sin perderse en el proceso. Vamos a hablar de mensajes, de planes, de flexibilidad, y de lo que Géminis tiene dentro que lo hace único para navegar estos momentos. Si cierras esto ahora, es posible que el ciclo que llevas repitiendo continúe un poco más. Pero si te quedas, lo que vas a escuchar podría ser exactamente el mensaje que estabas esperando. Tip 1. ¿Por qué Géminis es tan sensible a los mensajes que llegan en el momento justo? Géminis no es un signo que recibe las cosas a medias. Cuando algo entra, entra de verdad. Hay una cualidad en la naturaleza de Géminis que lo hace extraordinariamente receptivo a las palabras, a las ideas, a lo que llega desde afuera. No es casualidad. Es parte de quién eres. La mente de Géminis funciona como un bosque en primavera, constantemente en movimiento, con muchas ramas, muchas direcciones posibles, pero también con una capacidad notable para captar la luz cuando aparece entre los árboles. Esta sensibilidad tiene su origen en algo muy profundo. Géminis vive en un estado de observación permanente. Incluso cuando parece distraído, está procesando. Está escuchando. Está conectando puntos que otros ni siquiera ven como puntos. Y eso significa que cuando un mensaje llega en el momento justo, Géminis no solo lo recibe con la mente, lo siente en algún lugar más interno. Hay una vibración de reconocimiento. Algo que dice, esto es para mí. Pero aquí está lo importante. Esa sensibilidad es un regalo solo si se usa con conciencia. Muchos Géminis reciben miles de mensajes al día. Los procesa todos. Los evalúa, los compara, los pone en perspectiva. Y en ese flujo constante de información, es fácil que el mensaje que realmente importa se pierda entre el ruido. Es como estar en un jardín lleno de flores y no poder ver cuál es la que necesitas recoger porque estás mirando todas al mismo tiempo. La clave para Géminis no es dejar de recibir mensajes. Es aprender a reconocer cuáles merecen parar el movimiento. Cuáles merecen que te sientes, que respires, que dejes de analizar por un momento y simplemente sientas. Esos mensajes tienen una textura diferente. No piden que los pienses. Piden que los reconozcas. Cuando eres mayor y has vivido muchos ciclos, esta capacidad se vuelve más refinada. No porque tengas más información, sino porque tienes más contexto. Sabes cuando algo resuena de verdad versus cuando algo solo parece interesante. Sabes distinguir la novedad del valor. Y esa es una sabiduría que Géminis desarrolla con el tiempo, una que merece reconocerse y usarse. La sensibilidad de Géminis a los mensajes también está ligada a su relación con el tiempo. Géminis sabe, de manera intuitiva, que el momento en que algo llega importa tanto como lo que dice. El mismo consejo dado en el momento equivocado puede caer vacío. Pero en el momento correcto, esa misma frase mueve montañas. Por eso cuando un mensaje llega y sientes ese reconocimiento, no lo dejes pasar. Ese timing no es accidental. Hay una razón por la que este mensaje está llegando ahora. Y la próxima sección te va a ayudar a entender exactamente qué tipo de mensaje tiene el poder de cambiar el rumbo de tu vida. Tip 2. El tipo de mensaje que tiene el poder de cambiar el rumbo de Géminis. No todos los mensajes son iguales. Hay mensajes que entretienen. Hay mensajes que informan. Hay mensajes que preocupan o confunden. Y luego hay una categoría distinta, los mensajes que cambian el rumbo. Los que llegan y, sin que lo planees, reorganizan algo dentro de ti. Algo que estaba en un lugar pasa a otro, y desde ese movimiento, el camino se ve diferente.
Para Géminis, ese tipo de mensaje tiene características muy específicas. Primero, no llega con urgencia. No grita. No obliga. Llega con una calma particular, casi como si supiera que va a quedarse. Es el tipo de mensaje que no necesitas leer 2 veces para entenderlo, pero que si quieres leer 2 veces porque te da algo nuevo cada vez. Segundo, ese mensaje habla de algo que ya estabas pensando pero no te habías permitido nombrar del todo. Es como cuando escuchas una canción que expresa exactamente lo que sentías pero no encontrabas las palabras. Hay un alivio en eso. Un reconocimiento. Géminis es muy sensible a esa experiencia porque vive con muchos pensamientos simultáneos y cuando algo los ordena de pronto, la sensación es casi física. Tercero, el mensaje que cambia el rumbo siempre apunta hacia adelante. No se queda en el análisis del pasado. No te pide que te culpes o que te arrepientas. Te pregunta, ¿y ahora qué puedes hacer con esto? Esa orientación hacia la acción es fundamental para Géminis, porque un signo tan mental necesita que las revelaciones tengan una dirección práctica, de lo contrario se convierten en más material para seguir pensando sin moverse. Hay otra cosa que distingue a este tipo de mensaje: te encuentra donde estás, pero no te deja ahí. Es como un árbol que extiende una rama en tu dirección. No te mueve por la fuerza. Simplemente te ofrece algo a lo que aferrarte para dar el siguiente paso. Y tú decides si lo tomas. A esta altura de la vida, Géminis ha recibido muchos mensajes. Algunos los tomó. Otros los dejó pasar. Y si miras atrás, probablemente puedas identificar cuáles fueron los que cambiaron el rumbo. Lo interesante es que, en la mayoría de los casos, esos mensajes vinieron en momentos que no parecían especiales. No hubo fanfarria. No hubo señales de neón. Solo una voz, una frase, una idea que llegó en el momento preciso y fue suficiente. Ese tipo de mensaje está disponible para ti ahora. Y la manera de recibirlo no es buscarlo. Es abrir el espacio para que llegue. Soltar un poco el control sobre cómo se supone que deben ser las cosas y permitir que la realidad te muestre algo que quizás no estabas esperando. Si lo que estás escuchando se siente verdadero, imagina lo que podría suceder si aplicaras esta energía de manera intencional durante 21 días consecutivos. Eso es exactamente para lo que fue creado el programa de 21 días en el comentario fijado, orientación diaria, dirección enfocada y un impulso real hacia adelante. Si estás cansado de seguir en el mismo ciclo, esta es tu estructura. Tip 3. Cómo distinguir un mensaje que cambia para bien de uno que confunde. Aquí está el desafío real. Géminis recibe muchos mensajes. Y no todos son buenos. No todos apuntan hacia adelante. Algunos llegan disfrazados de oportunidad y en realidad son distracciones. Algunos parecen revelaciones y en realidad son ruido. Aprender a distinguirlos no es un lujo. Es una habilidad de supervivencia. El primer criterio es simple: ¿cómo te sientes después de recibirlo? Un mensaje que confunde te deja con más preguntas que las que tenías antes, pero no son las preguntas buenas. Son preguntas que giran en círculos. Son preguntas que te agotan en lugar de movilizarte. Un mensaje que cambia para bien puede generarte preguntas también, pero esas preguntas tienen dirección. Te llevan hacia algo. Se sienten como el primer paso de un camino, no como el laberinto sin salida. El segundo criterio tiene que ver con la urgencia. Los mensajes que confunden a Géminis suelen llegar con presión. Te piden que decidas ya. Que actúes ahora. Que no te tomes tiempo para pensar. Y Géminis, que es mental por naturaleza, siente esa presión como una trampa, aunque a veces caiga en ella de todas formas. Los mensajes que cambian para bien, en cambio, pueden esperar un momento de reflexión. No pierden su valor si te das tiempo para procesarlos. De hecho, se vuelven más claros con un poco de silencio. El tercer criterio es la coherencia con tus valores más profundos. No con lo que crees que deberías querer. No con lo que otros esperan de ti. Con lo que, en lo más honesto de ti mismo, sabes que importa. Si un mensaje te pide que vayas contra eso, aunque suene atractivo, está confundiendo. Si un mensaje te invita a profundizar en eso, aunque requiere esfuerzo, está abriendo camino. Hay también algo que Géminis sabe por experiencia.
Los mensajes que confunden suelen llegar de fuentes que quieren algo de ti. Los mensajes que cambian para bien suelen llegar de fuentes que te ven como eres y te ofrecen algo sin condiciones. No siempre es tan claro como blanco y negro, pero el patrón se repite con suficiente frecuencia como para que valga la pena notarlo. A medida que la vida avanza, Géminis desarrolla un filtro interno más refinado. La experiencia va tallando ese filtro como el agua talla la piedra, despacio, pero con precisión. Confía en ese filtro. No lo ignores para quedar bien con alguien o para no perderte algo que en el fondo sabes que no es para ti. Tu intuición es parte de tu inteligencia. Úsala. Cuando sabes distinguir el mensaje que cambia para bien del que confunde, el siguiente paso es entender que necesitas soltar para que ese nuevo plan pueda funcionar de verdad. Tip 4. Lo que Géminis necesita estar dispuesto a soltar para que el nuevo plan funcione. Cambiar de plan es una cosa. Soltar el plan anterior es otra. Y esta diferencia es donde muchos Géminis se quedan atascados sin darse cuenta. Pueden adoptar ideas nuevas con rapidez. Pueden entusiasmarse con posibilidades. Pero soltar lo que ya tenían, eso requiere un tipo de valentía diferente. Géminis tiene una relación compleja con el apego. No se aferra a las cosas de la misma manera que otros signos, eso es cierto. Pero sí se aferra a las ideas. A los planes. A las versiones de cómo se supone que deben ir las cosas. Y cuando un nuevo mensaje llega y propone un camino diferente, hay una parte de Géminis que quiere tener los dos, el plan viejo y el nuevo. La certeza de lo conocido y la emoción de lo nuevo al mismo tiempo. La naturaleza no funciona así. Piensa en un árbol que quiere crecer pero también quiere mantener las hojas del invierno pasado. No puede florecer mientras se aferra a lo que ya cumplió su función. Las hojas caídas no son una pérdida. Son el terreno que alimenta lo que viene. Lo que sueltas no desaparece. Se convierte en base. Lo que Géminis necesita estar dispuesto a soltar no siempre es algo externo. A veces es una narrativa. Una historia que te has contado sobre por qué las cosas son como son. A veces es una expectativa sobre cuándo deberían suceder las cosas. A veces es la necesidad de tener el control total sobre cómo se desarrolla el proceso. Hay también una versión más difícil de esto. A veces lo que Géminis necesita soltar es una identidad parcial. Una manera de verse a sí mismo que ya no refleja quién realmente es. Soy alguien que no cambia de opinión fácilmente. Soy alguien que ya pasó su momento. Soy alguien que no necesita ayuda para entender las cosas. Esas narrativas, aunque estén construidas sobre experiencias reales, pueden convertirse en jaulas si no se revisan. Soltar no significa olvidar. Significa poner algo en su lugar correcto. En el pasado, donde ya cumplió su función. Y desde ese lugar, dejar que lo nuevo ocupe el espacio que le corresponde en el presente. Géminis que ha vivido mucho sabe que lo que se suelta con gracia se transforma en sabiduría. Lo que se suelta con resistencia se transforma en carga. La diferencia está en la actitud con la que se hace el movimiento. Y esa actitud, afortunadamente, está dentro de tu control. Cuando logras soltar lo que ya no sirve, algo interesante aparece, tu flexibilidad natural vuelve a estar disponible. Y la flexibilidad, para Géminis, es mucho más que una característica. Es un superpoder. Tip 5. La flexibilidad como superpoder de Géminis en momentos de cambio. Hay signos que necesitan estabilidad para funcionar bien. Que requieren que las cosas sean predecibles y ordenadas para sentirse seguros. Géminis no es uno de esos signos. Géminis fue hecho para el movimiento. Para la adaptación. Para encontrar la manera incluso cuando el camino cambia de dirección. Eso no es un defecto. Es una fortaleza que, usada con conciencia, no tiene igual. Piensa en el junco al borde del río. Cuando llega el viento, no se quiebra porque es rígido. Se dobla, se mueve, y cuando el viento pasa, vuelve a estar erguido. Esa capacidad de adaptarse sin perderse es exactamente lo que Géminis tiene. Y es especialmente valiosa en momentos de cambio, cuando todo lo demás parece incierto. La flexibilidad de Géminis se manifiesta de varias maneras. En la mente, como la capacidad de cambiar de perspectiva rápidamente. En las relaciones,
como la habilidad de encontrar puntos de conexión con personas muy diferentes. En los planes, como la disposición a reorganizar sin entrar en pánico. Cada una de estas expresiones tiene un valor enorme en momentos donde el plan original ya no funciona y se necesita uno nuevo. Pero hay un matiz importante. La flexibilidad no es lo mismo que la indefinición. Ser flexible no significa no tener posición. No significa ir a donde el viento lleve sin ningún ancla. Los juncos que sobreviven las tormentas son los que tienen raíces profundas aunque sus ramas se muevan. Géminis necesita ese mismo equilibrio, raíces claras en sus valores y propósitos, y ramas libres para moverse según lo que la vida requiera. A cierta edad, la flexibilidad de Géminis ya no es solo instintiva. Se ha vuelto sabia. Has visto suficientes cambios como para saber que ninguno es el fin del mundo. Has navegado suficientes giros inesperados como para saber que muchos de ellos llevaron a lugares mejores que el destino original. Esa experiencia es un recurso. Úsala no solo para ti, sino para los que te rodean, que quizás todavía están aprendiendo a confiar en el proceso. Cuando la flexibilidad está activa y consciente, Géminis puede hacer algo que pocas personas logran: adaptarse al nuevo plan sin perder el hilo de lo que realmente importa. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Tip 6. Cómo adaptarse al nuevo plan sin perder el hilo de lo que importa. Adaptarse es fácil cuando el cambio es pequeño. Cuando el ajuste es mínimo y el rumbo general sigue siendo el mismo. El verdadero desafío aparece cuando el cambio es significativo. Cuando el nuevo plan no es solo una versión ajustada del anterior, sino algo genuinamente diferente. Ahí es donde Géminis necesita un ancla. Esa ancla no es un plan detallado. No es una lista de pasos. Es algo más fundamental, una claridad sobre lo que importa. Sobre qué es lo que, sin importar cómo cambien las circunstancias, sigue siendo el centro. Para algunos Géminis eso es la familia. Para otros, es una forma de contribuir. Para otros, es la salud. Para otros, es seguir aprendiendo. Lo que sea para ti, ese es el hilo. Y mientras lo mantengas en la mano, no te vas a perder, aunque el camino cambie 10 veces. La adaptación sin perder el hilo tiene una práctica concreta. Antes de adoptar el nuevo plan, hazte una pregunta honesta: ¿este camino me lleva hacia lo que importa o me aleja? Si la respuesta es que te lleva hacia allá, aunque el camino sea diferente al que esperabas, entonces la adaptación tiene sentido. Si la respuesta es que te aleja, entonces no es flexibilidad lo que se necesita, sino claridad para decir que no. Géminis tiene una tendencia a enamorarse de las ideas nuevas. Hay una emoción en lo novedoso que es genuina y valiosa. Pero esa emoción necesita pasar por el filtro del hilo conductor. ¿Esta idea nueva me acerca o me aleja de lo que realmente importa? Esa pregunta es el mapa que te impide perderte. Hay algo más que vale la pena nombrar. Cuando te adaptas al nuevo plan sin perder el hilo, las personas que te rodean sienten esa solidez. Tu capacidad de moverte con gracia mientras mantienes tu esencia intacta genera confianza. Y esa confianza es un recurso que se acumula, que te acompaña, que hace que los ciclos futuros sean más fluidos. La naturaleza tiene ciclos. El invierno no se resiste cuando llega el verano. El verano no se aferra cuando viene el otoño. Cada estación cumple su función y cede el espacio a la siguiente. Géminis, que aprende a adaptarse con esa misma sabiduría natural, se mueve por la vida con una ligereza que otros admiran sin siempre entender de dónde viene. Y cuando te adaptas con esa fluidez, empiezas a ver algo que quizás no habías notado antes. El cambio de plan no es solo un ajuste logístico. Es una revelación sobre el camino que realmente necesitas. Tip 7. Lo que el cambio de plan revela sobre el camino que Géminis realmente necesita. Hay una sabiduría escondida en los cambios que no pedimos. En las vueltas de tuerca que no planeamos. En los desvíos que al principio parecen inconvenientes y con el tiempo se revelan como la parte más importante del recorrido. Para Géminis, que tiende a planear mucho y en muchas direcciones, los cambios de plan son maestros especiales. Lo que un cambio de plan revela, primero y principal, es dónde estaba el apego. Lo que duele soltar te dice dónde estabas poniendo más valor del necesario.
No porque ese valor sea incorrecto, sino porque a veces estamos tan enfocados en la forma específica que queremos que tomen las cosas que perdemos de vista el fondo. El cambio de plan te obliga a separar la forma del fondo. Y desde esa separación, ves con más claridad qué es lo que realmente buscabas. Segundo, un cambio de plan revela tu capacidad real. No la que crees tener. No la que muestras cuando todo va según lo previsto. La capacidad que aparece cuando las circunstancias cambian y tienes que reorganizarte. Géminis suele sorprenderse a sí mismo en esos momentos. Descubre recursos internos que no sabía que tenía. Encuentra soluciones que no habrían aparecido si todo hubiera seguido el curso original. Tercero, el cambio de plan revela a las personas que están realmente en tu equipo. No las que están cuando todo es fácil. Las que están cuando el mapa cambia. Y eso es información valiosísima. Porque saber quién está contigo en los momentos de incertidumbre te permite construir vínculos más reales y más duraderos. Para Géminis mayor, los cambios de plan tienen una dimensión adicional. Tienen contexto. Tienes el beneficio de haber vivido cambios anteriores y haber visto qué pasó después. Y si miras con honestidad, probablemente descubras que muchos de los cambios que más resististe resultaron ser exactamente lo que necesitabas. Esa perspectiva es un regalo. Te permite recibir los cambios presentes con más confianza y menos resistencia. El camino que Géminis realmente necesita no siempre es el que tenía planeado. A veces es el que aparece cuando el plan original se cae. A veces es el que se revela precisamente porque tuviste que soltarlo. Y reconocer eso, en el momento en que sucede, no es fácil. Pero es exactamente ahí donde comienza la parte más interesante del recorrido. Ahora que entiendes que puede revelarte un cambio de plan, la pregunta es concreta. ¿Cómo puedes aprovechar el mensaje que está llegando ahora mismo al máximo? Tip 8. ¿Cómo Géminis puede aprovechar ese mensaje al máximo ahora mismo? No hay un momento ideal para actuar. Géminis lo sabe porque ha esperado el momento ideal más de una vez y ha visto cómo ese momento nunca termina de llegar. El momento para aprovechar el mensaje es ahora. No cuando tengas todo claro. No cuando hayas eliminado toda la incertidumbre. Ahora, con lo que tienes, desde dónde estás. Aprovechar un mensaje al máximo empieza con escucharlo de verdad. No analizarlo. No buscar inmediatamente cómo encajarlo en lo que ya estás haciendo. Escucharlo. Darle espacio. Dejarlo reposar un momento antes de empezar a procesarlo con la mente. Géminis es tan mental que a veces se salta este paso y pasa directamente al análisis. Pero el análisis sin la recepción plena es como intentar construir sobre arena. La base no está firme. Después de escuchar, el siguiente paso es conectar el mensaje con una acción concreta y pequeña. No con un plan enorme. No con una transformación total. Con un paso. Un solo paso que puedas dar hoy, o mañana a más tardar, que esté alineado con lo que el mensaje te está diciendo. Los cambios grandes están hechos de pasos pequeños. Y el primer paso es el más importante porque rompe la inercia. Aprovechar el mensaje también significa compartirlo si es necesario. Géminis es comunicativo por naturaleza. Y a veces la mejor manera de integrar algo es hablarlo. Con alguien de confianza. Alguien que te escuche sin juzgar y que te ayude a ver lo que quizás no estás viendo solo. Ese tipo de conversación puede multiplicar el efecto del mensaje porque lo saca de tu cabeza y lo lleva al espacio compartido donde puede crecer. Finalmente, aprovechar el mensaje al máximo implica seguimiento. Un mensaje que cambia el rumbo no es un evento de una sola vez. Es el inicio de un proceso. Y ese proceso requiere atención sostenida. Requiere que no lo dejes caer cuando llegue la siguiente distracción o el siguiente mensaje nuevo. Géminis tiende a la novedad, y eso es parte de su magia. Pero los cambios reales requieren persistencia. Requieren que te quedes con el proceso lo suficiente como para ver los resultados. Algunas personas solo observan. Otras se transforman. Si quieres estar en el segundo grupo, la guía de 21 días en el comentario fijado te ofrece un proceso claro y paso a paso alineado con tu signo. Esto no es sobre esperar, es sobre moverse. Tip 9. Las relaciones que se fortalecen cuando Géminis es receptivo al cambio.
Una de las cosas más hermosas que suceden cuando Géminis se abre a un cambio de plan es lo que ocurre en sus relaciones. Porque los vínculos no son estáticos. Crecen o se contraen según cómo nos relacionamos con la vida. Y cuando Géminis muestra apertura, cuando demuestra que puede recibir lo nuevo sin cerrarse, algo se mueve también en las personas que lo rodean. Las relaciones que se fortalecen en estos momentos son las que tienen raíz. No las que están construidas sobre conveniencia o sobre la comodidad de lo conocido. Las que tienen verdadera raíz son las que pueden soportar el movimiento. Y cuando Géminis cambia, cuando ajusta su rumbo, esas relaciones se fortalecen porque demuestran que pueden acompañar el proceso sin romperse. Hay algo que Géminis puede hacer activamente para fortalecer esos vínculos en momentos de cambio: comunicar. No todo, no de inmediato, no sin filtro. Pero sí lo suficiente como para que las personas cercanas entiendan que está en proceso. Que está transitando algo. Que el cambio que están viendo no es capricho ni distancia, sino un movimiento interno que tiene sentido. Esa comunicación honesta es un acto de confianza. Y la confianza es el tejido de las relaciones reales. También hay relaciones que se revelan en estos momentos. Personas que quizás estaban en el borde de tu vida y que, cuando ven que te estás moviendo hacia algo nuevo, se acercan de manera natural. Porque el movimiento atrae al movimiento. La apertura atrae a la apertura. Y Géminis en modo de cambio genuino emite una energía que invita a otros que también están en proceso. Para Géminis mayor, las relaciones tienen un peso diferente. La acumulación de años compartidos, de experiencias atravesadas juntos, de ciclos vividos en compañía, le da a los vínculos una profundidad que no tiene precio. Y en momentos de cambio, esa profundidad se convierte en un recurso. Los que han caminado contigo por mucho tiempo tienen una perspectiva sobre ti que tú mismo a veces no tienes. Escucharlos no significa seguir sus consejos ciegamente, pero sí significa valorar lo que ven desde su ángulo. Las relaciones que se fortalecen cuando Géminis es receptivo al cambio también lo sostienen durante el proceso. Son el contexto humano que hace que el cambio sea más llevadero, más significativo, menos solitario. Y desde ese apoyo, el nuevo plan que Géminis puede construir tiene mucho más que solo una dirección. Tiene compañía. Y hablando de construir ese nuevo plan, eso es exactamente lo que vamos a explorar en la última sección. Tip 10. El plan renovado que Géminis puede construir desde este momento. Llegaste hasta aquí. Eso no es menor. Hay personas que escuchan y siguen de largo. Hay personas que escuchan y esperan. Y hay personas que escuchan y deciden hacer algo. Si estás en esta última categoría, lo que viene a continuación es para ti. Construir un plan renovado no significa empezar de cero. No significa borrar todo lo que has hecho y vivido hasta ahora. Significa tomar lo que tienes, lo que has aprendido, lo que has soltado, y combinarlo con lo que el nuevo mensaje te está ofreciendo. Es como un jardinero que no arranca todo el jardín cuando llega a una nueva estación. Mantiene lo que sigue dando fruto. Poda lo que ya cumplió su función. Y prepara el terreno para lo que viene. Tu plan renovado tiene que tener algunas características para que funcione de verdad. Primero, tiene que ser honesto. No tiene que impresionar a nadie. No tiene que ser ambicioso en el sentido de grande y complicado. Tiene que ser real. Tiene que reflejar dónde estás, qué puedes hacer y hacia dónde quieres ir. La honestidad es la base de cualquier plan que dura. Segundo, tiene que tener movimiento desde el inicio. No puede ser un plan que empieza cuando estén dadas las condiciones perfectas. Tiene que incluir algo que puedas hacer ahora. Algo concreto. Algo que no requiera que todo esté resuelto primero. El movimiento genera movimiento. El primer paso, aunque sea pequeño, cambia el estado del sistema. Tercero, el plan renovado de Géminis tiene que dejar espacio para la adaptación. Esto suena contradictorio, planear y al mismo tiempo dejar espacio para cambiar el plan. Pero no lo es. Es la madurez de alguien que ha vivido suficiente como para saber que los planes que no tienen flexibilidad incorporada son los que colapsan ante el primer imprevisto. Construye tu plan sabiendo que va a evolucionar. Y celebra esa evolución en lugar de resistirla. Géminis que construye desde este punto tiene algo que antes quizás no tenía: el mensaje.
El mensaje que llegó en el momento justo. La claridad sobre qué soltar. La conciencia de su propia flexibilidad. El hilo conductor que no va a perder. Las relaciones que lo acompañan. Todo eso es material de construcción. Todo eso es el cimiento del plan renovado. El invierno más oscuro siempre precede a la primavera más vívida. Géminis que entiende esto no espera con resignación. Espera con preparación. Sabe que lo que viene después del cambio no es solo diferente, es mejor. Porque viene con más sabiduría, más conciencia y más claridad sobre lo que realmente importa. Tu plan renovado no tiene que estar terminado hoy. Pero tiene que empezar hoy. Aunque sea con un pensamiento. Con una conversación. Con una decisión. Con un primer paso que diga, esto es diferente. Esto cuenta. Y yo también cuento. Llegaste hasta el final de este recorrido. Eso significa que algo en lo que escuchaste resonó. Y lo que resuena tiene poder. Géminis sabe eso. Ha vivido suficiente como para reconocer la diferencia entre lo que pasa por encima y lo que deja huella. Si este mensaje dejó huella, es porque tenía que dejarla. No fue accidental que llegaras hasta aquí. Hay algo en ti que buscaba exactamente esto. Recuerda lo que vimos juntos. Los mensajes que llegan en el momento justo no siempre son los más espectaculares. Son los más verdaderos. Los que no gritan pero que quedan. Los que reorganizan algo adentro sin pedirte permiso. Y cuando eso pasa, la única respuesta inteligente es recibirlos con apertura. Con la disposición a soltar lo que ya cumplió su función. Con la confianza en tu propia flexibilidad. Con la claridad sobre el hilo que no vas a perder. Géminis no llegó hasta este punto de la vida para quedarse quieto. Tienes raíces que sostendrían a un árbol grande. Tienes ramas que saben moverse con el viento sin quebrarse. Tienes la inteligencia para distinguir lo que importa de lo que solo parece importante. Y tienes, ahora mismo, la energía de un mensaje que llegó en el momento exacto. El cambio no es el enemigo. Es la forma que tiene la vida de decirte que hay más por delante. Que el camino no terminó. Que el mejor capítulo todavía puede estar por escribirse. No porque la vida sea fácil o porque todo salga como uno quiere, sino porque quien eres hoy, con todo lo que has vivido y aprendido, tiene una capacidad de construir que no tenías antes. Esa capacidad es un regalo. No lo desperdicies esperando el momento perfecto. El plan renovado está disponible. El mensaje ya llegó. La única pregunta que queda es si estás dispuesto a recibirlo y a dar el primer paso. Tienes dos opciones después de este video. Cerrarlo y esperar que las cosas cambien solas, o decidir que los próximos 21 días van a ser diferentes. Si eliges lo segundo, la transformación estructurada de 21 días alineada con tu signo está esperándote en el comentario fijado. La energía ya se está moviendo, la única pregunta es si tú también lo estás.